Como dije al principio, estamos celebrando el Día de la Mujer Bautista y hemos querido elegir un pasaje que nos relata la historia de una mujer llamada Lidia, y queremos hablar de ella como una mujer con un corazón hospitalario. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 14 y verso 15, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es poderosa. Gracias porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias porque esa fe nació en el corazón de Lidia. Escuchando atentamente, el Señor abrió su corazón. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú abras también nuestros corazones a tu palabra. Especialmente si alguien en esta mañana, en este lugar, aún no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, ayúdalo a entender su verdadera condición, a arrepentirse y a creer en Cristo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lidia, a ella se le recuerda como la primera persona que se convirtió al Evangelio en Europa. Fue la primera también en responder públicamente al mensaje de Cristo durante el viaje misionero de Pablo a este continente. Lidia es una mujer destacada que aparece repentinamente en la narración de la Biblia para recordarnos que nuestro Dios tiene propósitos soberanos que por lo general permanecen ocultos a nuestros ojos. Pero eso no implica que Dios no esté trabajando. Dios no deja de hacer su obra y en muchas ocasiones en maneras secretas y sorprendentes para llamar a alguien para su nombre. Por eso quiero invitarles que en este mensaje consideremos varias cosas importantes sobre esta mujer. En primer lugar, ¿cómo llegó el Evangelio a ella? En segundo lugar, ¿cómo conquistó su corazón el Evangelio? En tercer lugar, ¿cómo el Evangelio transformó la vida de Lidia? Estas tres ideas las vamos a desarrollar a lo largo de este mensaje. ¿Cómo llegó el Evangelio a Lidia? Bueno, la historia de Lidia se cuenta en apenas unos pocos versos que relatan el segundo viaje misionero de Pablo. Los principales acompañantes de él en este viaje fueron Silas y Timoteo. Pablo y ellos pasaron algunos días en Filipo, aparentemente esperando que llegara el sábado. Es importante decir que la estrategia, porque tenían una estrategia evangelística, la estrategia evangelística de ellos era presentar primero el evangelio en la sinagoga local. Filipo, sin embargo, era una ciudad enteramente gentil. En consecuencia, no tenían sinagoga. No había sinagoga. Para crear una sinagoga en cualquier comunidad, la costumbre judía requería de al menos 10 hombres judíos. De acuerdo con la tradición en comunidades sin sinagoga, si las mujeres judías lo deseaban, podían ir a orar juntas, en grupo, pero los hombres tenían que formar un equipo, un grupo legítimo de al menos 10 antes de poder participar en cualquier
adoración formal, ya fuera pública o realizada comunitariamente. Y puesto que la comunidad judía de Filipo aparentemente no era muy grande para formar este grupo, Pablo y sus compañeros averiguan dónde estaba el lugar en que las mujeres se reunían en sábado con el objetivo de orar, y hacia allí van. En Hechos capítulo 16, verso 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que allí se habían reunido. Dice que estaban junto al río. El río aquel era un pequeño arroyo conocido como el Gangites, manteniendo su principio de llevar el evangelio, como dice Romanos 1:16, al judío primeramente. Pablo va a predicar a la ribera del río. Habían allí mujeres y a ellas fue a llevarle el evangelio. Y es realmente significativo que a las primeras personas que Pablo le predica en Europa fueran mujeres. A menudo hay algunos que rechazan las enseñanzas de Pablo sobre el papel de la mujer y se les queda atravesado en el cuello como un hueso las palabras de Pablo en las epístolas a Timoteo, donde enseña algunas cosas sobre el papel de la mujer, tratando algunas cuestiones locales, donde tiene que llegar a decir, por problemas que existían, que la mujer calle en la congregación. Y si quiere saber algo, que le pregunte a sus esposos en su casa. Habían problemas, específicamente giraban alrededor en la carta a los Corintios, sobre el mal uso de las lenguas, y él tiene que tomar una medida local para un problema local, y manda a las mujeres a guardar silencio porque estaban haciendo un mal uso de este don. Pero aparte de la cuestión local estaba el principio que él establece de que siempre ha estado en el corazón de Dios que el liderazgo esté primeramente en el hombre. Algunos han tomado esto como que Pablo era un misógino, era un machista. Tristemente tienen, misógino no, machista, la palabra está mal usada, pero como que tenía prejuicios contra la mujer, pero es un error, él no tenía prejuicios, ya que aquí vemos el afán que tenía por hablarle a este grupo de mujeres. La actitud del apóstol estaba en marcado contraste con la de sus compañeros fariseos, quienes no se dignaban ni tan siquiera a enseñar a una mujer. Yo no sé de dónde aprendieron ellos eso, ¿verdad? Pero la realidad es que Jesucristo vino de una manera diferente y no lo pensó dos veces para acercarse a una mujer junto a un pozo para hablarle del evangelio a la mujer samaritana. No le importó que los judíos y samaritanos no se llevaran entre sí, no le importó la costumbre de que hombres y mujeres no hablaban en público. Él fue allí, para él era más importante el alma de esta mujer. Los fariseos tenían esta costumbre, a veces cuando oraban, llegaban a darle gracias a Dios por no ser gentiles, ni esclavos, ni mujeres. Esto es contrario al trato que se le daba a la mujer en la sociedad greco-romana. Pablo valoraba el ministerio de las mujeres. Recuerden que menciona en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 1, a una mujer diaconisa llamada Febe. También entre aquellas que saluda en Romanos 16, 3 está hay mujeres, pero recuerden el pasaje de Filipenses 4, verso 2 y 3,
Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, él no tenía una guerra contra las mujeres. Pablo no era un machista como algunos pretenden. Nunca se me olvida aquella señora que se llama pastora, que una vez escuché, y no porque se llame pastora, sino que se hizo pastora, porque las mujeres que son pastoras porque se hicieron pastoras ellas mismas. La Biblia no habla de pastores, de pastoras. Y esta señora, me acuerdo como decía, pues no, porque Pablito, yo decía, ¿de qué Pablito está hablando? Porque Pablito, hay que reconocer que Pablito tenía serios prejuicios machistas con las mujeres. Ahí está esa mujer hablando estupideces, yendo por encima de las escrituras, faltándole respeto a Pablo. Eso no es bíblico. Pablo no era machista, como tampoco estaba a favor de la esclavitud, como algunos lo tildaron. Pablo creía en el poder del evangelio para transformar vidas, y cuando esas vidas se transformaban, el impacto que producía esa transformación abarcaba a la sociedad también. Ahora, aquí es curioso que le habla a las mujeres. Y es irónico, además, que fue una mujer la que responde con más entusiasmo, y una mujer que no era judía. Lidia era una adoradora de Jehová, al menos externamente, pero era una gentil, una activa buscadora del verdadero Dios que aún no había llegado a ser, aún cuando no había llegado a ser una formal prosélito. En el verso 14 de Hechos 16 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, una mujer que tenía un negocio de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia vendía tinturas, vendía telas finas de púrpura, manufacturadas por una famosa comunidad del pueblo natal de Tiatira. Por eso debe haber sido una mujer en una buena situación económica. Bueno, aquí tenemos cómo llegó el evangelio a Lidia. Ahora quiero que veamos cómo ese evangelio conquistó el corazón de Lidia, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo se convirtió Lidia? Bueno, preste atención, porque esto es una excelente ilustración de cómo Dios redime a las almas perdidas. No le estoy dando un concepto teológico, no le estoy compartiendo mi opinión, le estoy presentando un ejemplo claro de cómo trabaja Dios con el evangelio. Miren, desde nuestra perspectiva humana, a veces pensamos, yo estoy buscando a Dios. ¿No le ha parecido? Y a veces la manera en que nos expresamos transmite esto. O sea, llevé un tiempo sin buscar a Dios, pero un día empecé a buscarle. En realidad, donde quiera que usted vea un alma, como la de Lidia, que parece que busca a Dios, puede tener la total seguridad de que es Dios quien la está buscando. En Romanos 3:11 dice la palabra: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no tenemos poder para cambiar nuestros corazones o salirnos del poder del mal para volvernos buenos. Eso es imposible para nosotros. La Biblia dice en Jeremías, en el capítulo 13, verso 23, Jeremías 13, verso 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas,
así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Jeremías capítulo 17, verso 9, la palabra de Dios nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entiendan que el amor por el pecado, el amor por el mal, es parte de nuestra naturaleza caída. Somos prisioneros de nuestra propia corrupción. La Biblia dice que estamos ciegos, endurecidos, que somos esclavos. Las Escrituras muestran nuestra condición como un estado de esclavitud sin esperanza humana alguna. Es un tipo de muerte, una aridez espiritual que nos deja a merced de todos nuestros deseos pecaminosos. La palabra dice en Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Dios quien da vida a gente espiritualmente muerta, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo mismo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia enseña que el diablo está actuando en el corazón de los incrédulos, los endurece, los mantiene ciegos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo diré en otras palabras: estábamos imposibilitados de cambiar nuestro propio corazón por uno mejor. Hechos capítulo 16 dice en el verso 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Primero dice que adoraba a Dios. Intelectualmente al menos ella tenía conocimiento de Dios. Ella sabía que Jehová era el único Dios verdadero, pero eso no es suficiente para salvar a una persona. Usted puede saber que Dios existe. Puede saber que aunque Él es el Salvador y el Señor, pero eso no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan. La cuestión es qué vas a hacer con lo que sabes. Hay que apropiarse en arrepentimiento y fe de esa realidad. No es suficiente que Él sea el Salvador del mundo. Es necesario que sea mi Salvador, tu Salvador. No es suficiente que sepas que el medicamento trabaja. No es suficiente que sepas que ha sido efectivo en la vida de otros y les ha sanado totalmente de su enfermedad. Es una ilustración que estoy usando. Hay que tomar el medicamento. Hay que apropiarse del Salvador. Al parecer se encontraba regularmente con mujeres judías que se reunían a orar en sábado, pero aún no se había convertido al judaísmo. Pero ella estaba haciendo algo. ¿Qué era lo que estaba haciendo tan importante? Estaba oyendo. Estaba oyendo. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La semilla que cae en buena tierra es aquella que recibe la palabra, que la oye, la entiende. Ella estaba oyendo. Muchos oyen, pero no pasan de escuchar el sonido de la voz del predicador, las palabras del mensaje, pero sin realmente oírlo. Ahora, el que quiere oír, Dios le dará oídos para escuchar. El que genuinamente quiere ver,
Dios le dará ojos para ver. Son como los compañeros de Pablo en el camino. Usted se acuerda a Damasco. Oyeron, Hechos 22:9, la voz del Señor. O sea, el sonido. Había un sonido, pero no entendieron nada de lo que hablaba. Así hay gente. Mucha gente oye el mensaje del Evangelio y para ellos, ¿qué es? Una de las locuras más grandes que se pueda escuchar. Quiere decir que para aquella gente así, nosotros todos estamos de ingreso. O sea, la iglesia sería lo más parecido a un hospital psiquiátrico. Y todos nosotros pacientes. Y el que más grave está es el que enseña y predica. Para aquella gente el evangelio es locura. Pero para los que creen es poder de Dios. Ella estaba oyendo. ¿Qué quiere decir que estaba oyendo? Que estaba atendiendo al significado de las palabras. Ella se decía, esto es para mí. Ella escuchaba extasiada, ella comprendía el mensaje que Pablo explicaba ahí sus compañeros. Entonces su corazón fue abierto. Estaba escuchando, pero fue Dios quien le dio oídos para oír, ojos para ver. Fue Dios, dice claramente las Escrituras, que el que abrió el corazón de ella para que estuviera atenta. Es importante que entendamos esto, porque si no lo entendemos erradamente, vamos a pensar que la cuestión está en el carisma del predicador, en su capacidad para comunicarse, en usar buenos chistes o buenas ilustraciones, en la manipulación humana. Pero eso no lo enseña la Biblia. El poder está en el mensaje. El poder está en Dios que abre el corazón a través del mensaje. Es Él el que da oídos, es Él el que da ojos para ver. Eso era lo que Pablo tiene en mente en Efesios 2, como ya vimos, donde dice, allí subrayando la absoluta falta de vida espiritual que ya leímos, de los pecadores, claramente dice que es una obra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de la gracia. Miren, yo creo que todos, aquellos que somos cristianos, comprendemos esta verdad de alguna manera u otra. ¿Saben por qué? Porque oramos por la salvación de la gente que amamos. Si la salvación solo dependiera de nuestra responsabilidad humana, ¿qué sentido tiene orar al respecto? Sabemos en nuestros corazones que nuestra salvación es obra de la gracia de Dios, que en ningún caso la salvación se debe a nosotros. La gracia no empuja a los pecadores contra su voluntad hacia Cristo. La gracia los conduce voluntariamente a Él, abriendo sus corazones en primer lugar. ¿Qué significa que Dios abre los corazones? Que les da la capacidad para ver sus pecados como son y los faculta para despreciar lo que antes amaban. Voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo que vimos hoy en la mañana. Pedro, después que el Señor hace el milagro de aquella pesca, ¿cómo reacciona? Cae de rodillas y dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Cuando una persona por primera vez se da cuenta del mal que hay en su vida, cuando, como decimos en otras palabras, se le enciende el bombillo, puede ver con claridad, soy malo, soy pecador,
un hijo de ira, condenado al infierno. No tengo esperanza. Estoy perdido. No, eso es lo primero que tiene que entender una persona. Y el que da la capacidad para entenderlo es Dios. Y si una persona no entiende eso, no se va a entregar a Cristo. No se va a arrepentir. Si no entiendes que eres pecador y que estás condenado al infierno, no vas a entender que estás perdido. Y si no entiendes que estás perdido porque eres un pecador, no tienes nada de qué arrepentirte. Y esa capacidad solo la puede dar Dios. Somos malos, tú eres malo, yo soy malo. Somos pecadores, lo demás es pura mentira de la sociedad, de la psicología humanista, que dice que el hombre es básicamente bueno, que hace cosas malas. Somos malos. Yo desafío a cualquiera que tenga la más mínima duda a confrontar eso con la Biblia. Y usted va a encontrar que la evidencia es abrumadora. Si algo está bien claro en la Biblia es nuestra verdadera condición. Es un cuadro desagradable para nuestra naturaleza, pero es la verdad de Dios. Solo hasta que uno no entiende que es pecador, no se volverá a Dios para apropiarse de su bendita gracia. Y el que da la capacidad para vernos como realmente somos es Dios. También nos equipa para ver a Cristo como el que realmente es Él. Santo, santo, santo. Pedro se arrodilló allí porque estaba frente a la deidad. Luego, al final, en Juan 21, cuando él se fue a pescar, que se le aparece nuevamente el Señor resucitado, y ocurre algo muy similar. Pedro estaba, como decimos en buen cubano, en calzoncillo, con la prenda interior solamente, pescando. Y alguien le dice: Pedro, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se quedó allí con los en pañales. ¡No! Pedro se tiró al agua avergonzado porque estaba delante de la deidad. ¿Saben cómo se llama eso? Temor a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es cuando Dios nos da la capacidad para entender quién es Él. Santo, el Dios santo, santo, santo. Y nosotros pecadores indignos. Vivir en temor a Dios y vivir consciente de su presencia en todo lugar. De que Él está en todas partes, de que en todas partes está el Dios santo. Me temo que hoy la sociedad se ha deslizado en dirección contraria. El cristianismo, para ser más claro. Desde extremos como aquellos a los que van los payasos que se llaman evangelistas, predicadores de la prosperidad. Usted ha oído, si alguna vez se ha puesto a perder el tiempo, esta gente tiene encuentros con Jesús todos los días. O con ángeles. Pero bueno, no voy a hablar de los ángeles, vamos a hablar de Jesús. Algunos se encuentran con Jesús todos los días. Y algunos desvergonzados han llegado a hablarle como si fuera un amigote. Oye, socio, ¿dónde están mis millones? ¿Qué ha pasado? Esta gente no cae de rodillas. Esta gente no está delante de la presencia de Dios sintiéndose indignos. Esta gente ha rebajado a Dios a su propio nivel. Ahora eso es algo escandaloso. Es algo brutal. Pero cuidado, pueblo de Dios. Porque nosotros también a veces caminamos por esa senda, aunque no de manera pero tan evidente. ¿A qué me refiero? A aquellos cristianos que piensan que Dios también es su amigote.
que yo lo puedo tratar como un igual, que si me da la gana de venir a la iglesia en chori, en chancleta, el Señor no se va a molestar. Si me da la gana de ponerme lo que yo quiera, el Señor lo va a aguantar. Hermanos, esto es una cuestión de temor a Dios. Es cierto que ese temor no es solo cuando estamos en la iglesia. Debe ser constante. Pero el problema es que cuando usted viene a este lugar, usted tiene una cita con el Dios vivo para adorarle. Si Pedro hubiera usado el mismo razonamiento que algunos usan, de manera indiferente y negligente para acercarse a Dios, Pedro se hubiera quedado en calzoncillo. A Pedro no le hubiera importado que aquel era el Señor. Ustedes, yo no sé si entienden de qué se trata. Él es santo. Y la conversión verdadera y auténtica empieza cuando Dios nos da la capacidad para vernos como somos. Y entonces decimos, estoy perdido. No tengo esperanza. Esa siempre ha sido la intención de Dios. Por eso cuando Jesús llegó allí en el Sermón del Monte dijo cosas muy fuertes. Como dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. No es que el versículo solo se refiera a los hombres. Las mujeres también miran. Y las mujeres también codician. Pero aquí yo puedo decir, como dijo también Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Si usted dice que no lo ha hecho, es un mentiroso y tiene un problema también. En fin, hermano, todos estamos perdidos. La diferencia entre aquellos que tenemos a Cristo es que reconocimos esa situación perdida. No hay esperanza. Usted no va a oír un mensaje en el plano horizontal que le ofrezca esperanza como el Evangelio. Eso fue lo que pasó con Lidia. La descripción que Lucas hace de la conversión de Lidia capta esto de manera hermosa. El Señor sencillamente abrió su corazón para que creyera y ella lo hizo. La mano soberana de Dios se aprecia en cada aspecto de este relato de hechos, como las evidencias y las circunstancias que Dios fue preparando para este encuentro. Dios la estaba buscando. Trajo a Lidia allí, la llevó a la ribera del río un sábado en la mañana con un corazón que buscaba. Fue el Espíritu quien soberanamente abrió su corazón, le dio oídos espirituales para oír y le dio ojos para ver el irresistible llamado de Cristo. Cuando alguien recibe ojos y oídos y oye la invitación, dice, Señor, eres tú, perdóname. Porque si tú no me perdonas, voy al infierno, Señor. No he visto ese infierno del que habla la Biblia, pero he visto anticipos de él, Señor, en esta tierra. Nos hacemos daño, nos destruimos unos a otros. La maldad florece una y otra vez. Claro está, el que Dios abriera el corazón de Lidia no significa que su voluntad humana quedara anulada. Lidia tuvo que responder. Lidia respondió y respondió al instante. La soberanía de Dios no deja al pecador a un lado del proceso. Dios en su soberanía nos hace responsable por la decisión que tomamos. Lidia oía y ponía atención. Lidia voluntariamente abrazó la verdad del Evangelio y se convirtió. Recordar la base de la soberanía de Dios en la salvación nos ayuda a evangelizar correctamente. No es cuestión de estrategias hábiles. No es el carisma del predicador. No es la presentación magistral que haga. ¿Saben? Hay una historia que me conmueve cada vez que la leo. Fue como se convirtió Spurgeon en una noche invernal fuerte.
donde la gente ni salía a la calle ese día. Se lanzó para una iglesia y entró. Había un predicador sin carisma ninguno que tuvo que usar el lugar para exponer la palabra de manera emergente, y aquel hombre abrió un versículo y lo único que hizo fue repetirlo varias veces. Y el corazón de Spurgeon fue taladrado. El problema es que cuando usted no cree que la obra es de Dios, va a empezar a acudir a la manipulación, a los efectos psicológicos, para manipular a las multitudes. ¿No han visto esos llamados tan dramáticos? Ven a Cristo y más música. Ven a Cristo para tratar de conmover a la gente. Ponte de pie. Pero la gente se da cuenta a tal punto que algunos llegan a darle con el codo al que tienen al lado. Párate, párate. Y si no se para con el codazo, lo van a pellizcar. Y las congregaciones se embobecen en la tontería de que 100 personas se pusieron de pie. No es la habilidad humana. Pablo escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3, primera a los Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo en su enfoque evangelístico a los Corintios también dijo en el capítulo 2 de esa primera carta, verso del 1 al 4, preste atención, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este que está escribiendo esto era un erudito competente. Era un maestro en el manejo de las Escrituras. Pero aquí él reconoce que la simple persuasión humana no salva a nadie. Deje de pensar tontamente, pero yo no tengo la facilidad de palabras que tiene el pastor, digamos. O el maestro fulano, o el hermano que habla bonito. Tengo que invitarlos a ellos. No se desvíe. Es el evangelio, es el mensaje. Mientras usted más fiel sea al mensaje, Dios más le usará. Los demás evangelistas primitivos conocían esta verdad. Es vana la búsqueda de la ingeniosa manipulación en los mensajes evangelísticos. De hecho, no hay evidencia de que ellos manipularan a la gente para que se entregaran a Cristo. Nada de eso. No hacían llamados después de un show donde la gente se caía en el piso o decían que habían sido sanados milagrosamente. La gente respondía siempre al mensaje. Las señales no eran más que confirmación que ese mensaje venía del cielo. Cómo el evangelio transformó a Lidia. La fe de Lidia se hizo de inmediato evidente. Casi por accidente, digamos, Lucas dice, y cuando fue bautizada y su familia. Hechos 16:15. Recuerden que la reunión era junto al río. Al parecer Lidia, como el eunuco etíope, necesitó un muy pequeño estímulo para dar el primer paso de obediencia a Cristo. Se bautizó de inmediato, allí mismo. Noten además las palabras, cómo menciona su familia, el grupo familiar. Esto podría describir su verdadera familia, pero nada en el contexto indica que estuviera casada. Habría sido muy inusual en esa cultura que una mujer casada con responsabilidades familiares estuviera involucrada en un negocio tan importante de exportación e importación que le exigía viajar constantemente. Es probable que Lidia fuera viuda.
Lo más probable es que su grupo familiar incluyera sirvientes. También podría tener hijos ya crecidos, no sabemos. Pero quienes sean los que estaban incluidos, todos vinieron a la fe. Todos se bautizaron con ella. Apenas convertida y ya estaba llevando a otros a Cristo. Eso es fe auténtica, inmediata obediencia. Cuando uno conoce a Cristo, inmediatamente quiere que su familia lo sepa. Pero no se detuvo ahí, la evidencia. Ofreció su casa a los misioneros. Según Lucas, les rogó que fueran sus huéspedes. Recuerden que en aquellos tiempos no habían hoteles como hoy. Y las posadas que existían tenían muy mala reputación. Dice Hechos 16:15, nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, quédense, posen. Y Lucas agrega con su característica modestia, y nos obligó a quedarnos. O sea, la hospitalidad de Lidia con estos extranjeros que habían venido en el nombre del Señor fue admirable. Y está en las ansias de tenerlos en su casa. Ese grupo de misioneros incluía a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas y con probabilidad a otros más. Pudo haber sido un equipo un poco numeroso. No es tarea fácil, aún hoy, hospedar a tanta gente. Como no tenían planes de ir de allí a otro lugar, estaban allí después de todo para plantar una iglesia. Lidia ofreció acogerlos en su casa indefinidamente. Ahora, piense por un momento el costo real para Lidia. Era mucho más que el valor monetario, que la comida que les dio a esos misioneros. Recuerden que en Filipos fue donde Pablo y Silas, ¿qué? Fueron arrestados, fueron azotados, lanzados a la cárcel y puestos los pies en el cepo. Finalmente quedan libres por un terremoto milagroso. Y en el desarrollo de estos acontecimientos, el carcelero y su familia se convierten al cristianismo. Por eso, si predicar el evangelio era considerado un delito digno de encarcelamiento, Lidia estaba exponiéndose a un serio problema. Podía perder su negocio, aparte de ganarse la mala voluntad en la comunidad. Incluso podía ser sentenciada a prisión por albergar a extranjeros y darles una base de operación para evangelizar. No fue fácil, pero ella encontró algo tan glorioso que no le importaban las consecuencias. Su maravilloso acto de hospitalidad, sin embargo, abrió el camino para que la iglesia penetrara en Europa. Pablo y los misioneros aparentemente permanecieron con Lidia por un largo tiempo. El verso 18 describe a una mujer poseída por un demonio que los hostilizaba, dice el verso 18, por muchos días. Hasta que, desagradando a Pablo, este se vuelve y le dice al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer poseída era una esclava cuyos amos se habían beneficiado económicamente de las habilidades que tenía de adivinar. Después que el demonio la deja, no pudo hacer ningún truco que le diera credibilidad como vidente. Su propietario se enoja. ¿Y qué hace? Promueve una oposición pública que pronto manda a Pablo y a Silas a la cárcel. Después de la conversión del carcelero, cuando Pablo y Silas son finalmente liberados, quiero leer Hechos 16:40, las palabras que ahí aparecen. Entonces, miren esto, saliendo de la cárcel, entraron, ¿dónde? En casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Saben qué?
habían estado en Filipo el tiempo suficiente para dejar allí una iglesia establecida. Naturalmente, su primer lugar de reunión fue el hogar de Lidia. Pero el hecho de abrir su casa para el apóstol Pablo, Lidia tuvo el honor de albergar en su propia sala de estar los primeros cultos de la primera iglesia que se establece en Europa. Todavía podemos dudar, alguien puede tener la más mínima duda de que era la mano de Dios. Logró ese honor para así, al mostrar esa cálida hospitalidad que resultó de su genuina fe, una fe que Dios le dio. La hospitalidad de Lidia es tan notable como su fe. Debido a su generosidad, Pablo y sus compañeros, el evangelio logró un sólido punto de apoyo en Filipos. Algunos años después, Pablo escribe la epístola que dio a luz el nombre de esta iglesia. Es obvio por el tono que emplea que la oposición al evangelio fue muy fuerte en Filipo, pero el evangelio fue más poderoso aún. Y desde Filipo el testimonio de Cristo irrumpió en toda Europa. Y aún hoy continúa esparciéndose hasta lo último de la tierra. Lidia, qué mujer tan extraordinaria. No porque era extraordinaria, sino porque fue Dios quien la hizo extraordinaria. Y la recompensa que recibirá en el cielo será grande. Todo lo que la hace excepcional fue el resultado de la obra de Dios en su corazón. Dios es todopoderoso y no tienes la más mínima idea tú de lo que Dios es capaz de hacer si tú en esta hora te entregas en sus manos en arrepentimiento y fe. Lo primero que hará es que te dará un nuevo corazón, te hará una nueva criatura, te hará una nueva persona. Y Dios te podrá usar para bendición de muchas vidas. ¿Por qué usted está aquí? Aquellos que ya conocen a Cristo. Por la fidelidad de alguien que te habló del evangelio. Piénsalo. Esa es nuestra más sagrada responsabilidad. Y por favor, nunca dejes de creer en el poder del evangelio. No es solamente aprenderse Romanos 1:16, es creerlo. El evangelio es poder de Dios. Dios está todavía, entre comillas, digamos, en el negocio de cambiar vidas. Y escuche bien, no hay corazón que sea tan duro que Dios no pueda quebrantar. No hay persona que esté tan ciega que Dios no le pueda dar ojos para ver. Ore por la gente que ama. Ore imaginándoselos en el infierno. Lejos de usted en el cielo. Por toda una eternidad. Y créanme que esa imagen terrible va a sacudir su vida. Le va a dar valor para hablar y orar. Porque escuche bien, no hay otra esperanza aparte de Jesús. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. No se engañe. Deje la apatía y el desenfoque. No solo ore por sanidad, por la gente que ama, ore por su salvación primeramente. ¿De qué sirve que alguien obtenga sanidad y se muera como un incrédulo? Piensa en lo que dijo Jesús, habrá hecho el peor negocio de su vida. La peor decisión. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has estado escuchando atentamente el mensaje? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Si aún no conoces a ese Jesús verdadero, pídele perdón ahora y dile que te cambie, que tú aceptas lo que Él hizo en la cruz por tus pecados, que lo recibes como tu Señor y Salvador y que no te importan las consecuencias de ese acto de fe. Y a nosotros, hermanos, miremos el ejemplo de Pablo. No se trata solo de lo que podemos hacer con nuestro dinero,
sino de lo que tenemos que hacer de manera personal con la gente que todos los días se cruza en nuestro camino y que Dios los pone para que le hablemos. Yo nunca voy a olvidar una tarde, hace años, cuando regresaba del hospital, un hospital en La Habana donde estaba mi madre con un cáncer en etapa final. Venía destruido, había conversado con el médico y me había dado un pronóstico muy triste. Y como en Cuba todo lo que se hace es viajar, con miles de trabajos, iba yo con aquel dolor y lo menos que tenía era deseos de hablar. Quería estar solo, no quería ver a nadie. Y mientras trataba de acercarme a un camión, se me acercó una mujer. Y créame, mi cara no invitaba a la conversación. Pero esa mujer estaba desesperada y comenzó a conversar conmigo. Y le hice algunas preguntas y comenzó a abrirme su corazón. Ella también estaba en una situación similar, pero a diferencia de que yo tenía a mi madre, su hija se estaba muriendo. Esa mujer me decía, predícame, háblame de Dios, no tengo otra esperanza a la cual aferrarme. Eso era prácticamente lo que me estaba diciendo. Y tuve que poner a un lado mis sentimientos y obedecer y hablarle del evangelio a aquella mujer. Esa experiencia no es única, todos las tenemos todos los días, pero a veces estamos tan preocupados en nosotros mismos que pensamos que nuestros problemas son los mayores. Tenemos la mente tan llena de teología y de Biblia que perdemos la capacidad para ver la realidad de la obediencia inmediata. Habla y no calles. Si lo haces, si Dios abre ese corazón, será un alma que verás en el cielo. Y creo que no habrá mayor gozo que ese en la eternidad. Que Dios nos ayude a obedecer, hermanos.